Hola, bienvenidos a una vez más a una sesión del curso de Fundamentos de Geometría. Hemos estado estudiando propiedades que tiene el círculo y la circunferencia. Concretamente hemos demostrado que el círculo es un conjunto convexo, es decir, para cualesquiera dos puntos que tomemos en el círculo, el segmento de recta que los une está totalmente contenido en él. También hemos estudiado y aprendido que si tomamos distintas cuerdas en el círculo, la cuerda más larga será la que esté más cerca del centro y la cuerda más corta la que esté más lejos. En particular, el diámetro de un círculo es la cuerda más larga. También hemos estudiado y aprendido que dos circunferencias distintas no se pueden cortar en más de dos puntos. Si se cortan en más de dos puntos, entonces son exactamente la misma. Y si dos circunferencias se tocan, ya sea internamente, vamos a ver que también externamente, no se pueden tocar en más de un punto. El objetivo de la sesión de hoy es estudiar los teoremas del 12 al 22 del libro 3 de los elementos. Los contenidos principales son estudiar propiedades de cuerdas, propiedades de tangencias y en particular ver la relación que hay entre el ángulo inscrito y el ángulo central con respecto a un círculo. Como consecuencia de eso vamos a obtener el teorema de Tales del ángulo inscrito. Muy bien. Bueno, aquí estamos viendo que pasa lo mismo que en los vehículos. Si tenemos un camino, nos podemos salir por la tangente. Cacle, cacle. Correcto. Si dos círculos se tocan uno al otro exteriormente, la recta que une sus centros pasará a través del punto del contacto. En el teorema número 11 demostramos que si se tocaban interiormente, la recta que une a los centros de estos dos círculos distintos pasa por el punto de contacto. Si se tocan exteriormente, pasa exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer que tenemos dos circunferencias ABC y ADE que se tocan en el punto A. Vamos a denotar por F el centro de la primera y por G al centro de la segunda. Lo que estamos afirmando es que la recta FG contiene al punto A. ¿Cómo demostramos esto? Pues al igual que en el caso anterior. ¿Qué sucede si no fuese así? Entonces, supongamos que nuestras dos circunferencias se tocan exteriormente en el punto A. Entonces, aquí está una circunferencia, la ABC y la ADE, que se tocan exteriormente en un punto A. Vamos a denotar por F el centro de la circunferencia azul, por G el centro de la circunferencia roja y vamos a suponer que el punto A no está sobre la recta FG. Luego entonces esta recta FG, como G es un punto exterior de la circunferencia y F es un punto interior, esta recta corta la circunferencia en un punto, que aquí estamos denotando C. ¿Sí? Bueno, este segmento, ya sé que la recta lo corta en dos puntos, que es un diámetro, pero este segmento que va de F a G lo corta en un punto C. Y de nuevo, como G es un punto de la circunferencia roja en el interior de la circunferencia roja, puesto que es su centro, y F es un punto exterior, tenemos que la recta que va de G a F corta en un punto D a la circunferencia. De manera que podemos considerar ahora los radios AG de la circunferencia roja, AF de la circunferencia azul y la línea recta que une a los dos centros, el centro de la circunferencia roja y el centro de la circunferencia azul. De manera que
esta recta GF la podemos ver como el segmento GD más el DC más el CF, ¿correcto? Pero GD, como G es el centro, la distancia de GAD es la misma que la distancia de GA. Como F es el centro de esta circunferencia azul, pues sabemos también que FA y FC son iguales. Entonces, AG más AF es lo mismo que GD más CF. Ah, caramba. Pero sabemos que en un triángulo, a saber el AGF o el AFG, leanlo en el orden que quieran, ahorita no me interesa el sentido en que leamos los triángulos, entonces el triángulo AFG. Por la desigualdad del triángulo sabemos que la suma del lado AG más el AF es mayor que el GF, pero el GF es igual al GD más el DC más el CF. Y entonces, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo que el lado GF es mayor, bueno, es igual al lado GA más el AF más el DC, pero el todo es mayor que la parte, es decir, este lado, el GF, es mayor que la suma de estos dos, lo cual está contradiciendo la desigualdad del triángulo, que me decía que la suma de cualesquiera dos lados es mayor que el tercero. Entonces no es posible que si estas dos líneas, si estas dos circunferencias se tocan, perdón, no se cortan, si estas dos circunferencias, la roja y la azul, se tocan exteriormente, no es posible que el punto A esté fuera del segmento de recta que une el punto G con el punto F, con lo que hemos logrado llegar a un absurdo, y el absurdo viene de que supusimos que este punto no estaba en esta línea. Muy bien, es decir, A, F y G son tres puntos colineales. Siguiente afirmación, no podemos tener que un círculo toque a otro en más de un punto, ya sea interiormente o exteriormente. ¿Qué estamos suponiendo? Pues que tenemos dos circunferencias. Se pueden tocar interiormente o se pueden tocar exteriormente. Lo que afirmamos es que no se tocan en más de un punto. Y de nuevo vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que esto sí pasa. Y desde luego tenemos que considerar dos casos, que lo hagan interiormente o bien que lo hagan exteriormente. Entonces vamos a suponer que tenemos dos círculos, el ABC y el BEF, que se tocan interiormente. Y entonces, ay, ¿cómo puedo dibujar esto? Entonces voy a proponer dos dibujitos. Entonces aquí está un círculo, como con un chipotito, y el otro círculo medio aplastadito, y estoy suponiendo que se están tocando interiormente en más de un punto, a saber el punto B y el punto D. Igual en este caso aquí tengo el círculo azul y el círculo rojo, y estoy suponiendo que se están tocando interiormente en el punto B y en el punto D. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos, dados dos puntos, pues sabemos que existe un segmento de recta que los une. Y dado este segmento de recta, podemos considerar la mediatriz al segmento BD. Y a este segmento lo vamos a llamar GH en cualquiera de estos dos casos. Bueno, entonces, como B y D están en ambas circunferencias, la recta BD está contenida tanto en el interior del círculo BEFD como está contenida en el interior
no me importa si es este dibujo o este dibujo, está contenido en el interior de esta circunferencia BEFD. Entonces, este segmento está contenido aquí. Este segmento que señalamos con la manita está contenido en esta circunferencia. Y esta otra recta, la GH, corta a la mitad ambos círculos, según demostramos las sesiones anteriores. Y por ende, esta recta GH pasa tanto por el centro del BEFD, en este caso, o bien en este otro, y también pasa por el centro de la circunferencia GBCHAD. Entonces, no me importa en cuál, esta línea verde pasa por el centro de los dos círculos. Y la recta GH, esta de aquí, caerá en el punto de contacto de ambos círculos, por lo cual, ¿qué sucede? Pues además de tener un punto de contacto en B y un punto de contacto en D, tenemos un punto de contacto de estas dos circunferencias a lo largo de la mediatriz de este segmento. Es decir, mis dos circunferencias tienen 3 puntos en común. El punto de contacto que vive en esta recta, B y D. Oye, pero si dos circunferencias tienen 3 puntos en común, son la misma, lo cual es absurdo porque estábamos suponiendo que nuestras dos circunferencias eran distintas. Entonces no puede suceder este caso. Muy bien. Entonces ahora supongamos que se tocan exteriormente. Aquí estoy tocando en dos puntos distintos exteriormente a la otra. Bueno, pues dados dos puntos distintos, puedo considerar el segmento de recta que los une. Bueno, este segmento de recta que va de A a C, como A y C son dos puntos en la circunferencia ACK, pues está contenido en el interior de esta circunferencia azul. Pero como A y C también están en la circunferencia ABC, pues este segmento de recta nuevamente cae dentro de la circunferencia roja ABC. Luego, este segmento, por un lado, estaría dentro de la circunferencia AKC y por otro lado, como está adentro de esta y se están tocando exteriormente, es decir, no hay más puntos en común, también estaría en el interior de esta circunferencia, es decir, en el exterior de la circunferencia azul, pero no puede estar al mismo tiempo adentro y afuera de la circunferencia azul. Entonces, hemos llegado a un absurdo. ¿De dónde viene el absurdo? De suponer que estas dos circunferencias se tocaban exteriormente en más de un punto. Entonces, lo anterior no es posible, ni interiormente ni exteriormente. ¿Qué más podemos decir? En un círculo, las cuerdas iguales están a la misma distancia del centro y las que están a la misma distancia del centro son iguales en longitud entre sí. Entonces vamos a suponer que tenemos una circunferencia ABCD y en esta circunferencia tomamos los 4 puntos ABCD, de manera que tenemos la cuerda AB y CD, las cuales estamos suponiendo que son iguales. ¿Qué afirmamos? Que AB y CD están a la misma distancia del centro. Es decir, si tomamos la perpendicular a cada una de estas rectas que pasa por el centro, entonces, esos segmentos perpendiculares que van del centro a estas cuerdas tienen exactamente la misma longitud. Esa es nuestra afirmación. Bueno, entonces supongamos que las cuerdas AB y CD son iguales en magnitud y vamos a suponer que ya tenemos el centro E
del círculo que pasa por estos 4 puntos. Y entonces, como mencionamos hace un momento, para obtener la distancia, pues tenemos que tomar la recta perpendicular al segmento AB que pase por E. Pero EA y EB son radios de la circunferencia, entonces EAB sería un triángulo isósceles y la recta perpendicular pues será perpendicular, pero también mediatriz del segmento AB y análogamente la recta EG es perpendicular al segmento de C, pero también es su mediatriz. Es decir, F es el punto medio de AB, G es el punto medio de CD. Pero como son perpendiculares, si ahora también consideramos las rectas AE y ED, fíjense que se nos han formado dos triángulos rectángulos, el AFE y el DGE. ¿Qué tienen estos triángulos rectángulos? Bueno, este lado y este lado son iguales. Los dos verdes, el EA y el ED, son iguales por ser radios de la misma circunferencia. Como AB y CD coinciden y las mitades de cosas iguales son iguales entre sí, pues tenemos que el segmento AF y el segmento DG son iguales entre sí. Y como consecuencia del teorema de Pitágoras, como la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, pues tenemos que AF al cuadrado más FE al cuadrado es AE al cuadrado. Es decir, el cuadrado de FE es igual al cuadrado de AE menos el cuadrado de AF. Pero el cuadrado de AE es igual al cuadrado de DE y el cuadrado de AF es igual al cuadrado de DG. Pero el cuadrado de ED menos el cuadrado de DG es igual al cuadrado de EG. Por lo que el cuadrado de F es igual al cuadrado de EG. Pero si el cuadrado de números positivos es igual, significa que los números que estaba considerando originalmente son iguales. Es decir, el segmento EF y el segmento G coinciden, por lo cual las dos rectas equidistan del centro del círculo, recíprocamente. Supongamos que las cuerdas EF y EG tiradas sobre, supongamos que las cuerdas AB y CD equidistan del centro E. Entonces trazamos la recta que va del punto E y que es perpendicular a AB y la recta que va del punto E y que es perpendicular a la recta CD. Y por lo que mencionamos anteriormente, F es el punto medio de AB, G es el punto medio de CD, porque son perpendiculares mediatrices. Ahora bien, ¿qué está pasando? Pues hacemos el mismo dibujo. Trazamos la recta que va de A a E y trazamos la recta que va de E a D. Y notamos que nuevamente estamos considerando aquí dos triángulos rectángulos que tienen el lado AE igual al ED, el lado EG igual al EF y como consecuencia del teorema de Pitágoras el lado AF igual al lado GD. ¿Ok? Pero el AF es la mitad del AB y el DG es la mitad del CD, más si mitades de cosas son iguales entre sí, significa que las cosas, a saber el AB y el CD, son iguales entre sí. ¿Correcto? Y entonces con esto hemos visto que si tenemos dos cuerdas iguales, estas equidistan del centro. Y si dos cuerdas equidistan del centro, entonces son iguales. Lo que vamos a hacer a continuación es ver, bueno, y si una es mayor que otra, ¿qué relación hay entre la distancia que guardan al centro?
Ese es nuestro siguiente teorema. En un círculo, el diámetro es la recta mayor y de las demás, la más próxima al centro es siempre más grande que la más lejana. Entonces, supongamos que tenemos un círculo ABCD que tiene por diámetro a el segmento AD, que tiene como centro el punto E, y consideremos BC la cuerda más próxima al centro y FG la más distante. Entonces estamos afirmando que de estos tres segmentos de recta que estamos tomando dentro de la circunferencia, AD es la más grande posible, FG es la más pequeña posible y que BC está entre AD y FG en longitud. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, entonces tomamos nuestro círculo, tomamos el diámetro AD, tomamos la cuerda BC, tomamos la cuerda GF y suponemos que la BC es mayor que la, perdón, y suponemos que la BC, ok, por diámetro AD con el centro en E, la cuerda BC está más cerca del centro que la cuerda GF. ¿Sí? Entonces, esta perpendicular estamos suponiendo que es más pequeña que esta otra perpendicular que trazamos por acá. Entonces, estamos diciendo que la más cercana es más grande que la más lejana, que es más pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues trazamos las perpendiculares a nuestras cuerdas que van a tocar en el punto medio. Entonces, EH es perpendicular a BC y H es el punto medio de BC. EK es perpendicular a FG y K es el punto medio del segmento FG. Y ahora vamos a trazar los radios EB, EC y EF respectivamente. Este otro ya no va a hacer falta, lo podría hacer, no hace falta. Entonces, cuando hacemos esto, ¿qué sucede? Pues sucede que AE es igual a EB por ser radios de la misma circunferencia, que ED es igual a EC por ser radios de la misma circunferencia. Luego entonces AE más ED, que no es otra cosa que el diámetro AD, es lo mismo que el BE más el EC, pero en el triángulo BEC, la suma de cualesquiera dos lados es mayor que el tercero. A decir verdad, el BE más el EC es más grande que el BC, ya que cosas iguales, ya que si en una desigualdad sustituyo una cantidad por su equivalente, la desigualdad se conserva, pues tenemos que el diámetro AD es mayor que la cuerda BC. Ahora, ¿qué queremos ver? Que la cuerda BC es más grande que la cuerda GF. Entonces, para esto, pues bastará ver que la HC, que este segmento, es más grande que el KF. Pero noten que EHC es un triángulo rectángulo. Y entonces la suma de los cuadrados de los catetos, que es el EH más el HC, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el EC. Entonces, este de aquí, EH al cuadrado más HC al cuadrado es igual a S al cuadrado, pero S al cuadrado es igual a EF al cuadrado, que es lo mismo que EK al cuadrado más KF al cuadrado, pero EK es más grande que EH. Y si EK es más grande que EH, al sustituir en la desigualdad correspondiente, lo que tenemos es que
el cuadrado de HC, que no es otra cosa que C cuadrada menos EH cuadrada, es igual a EF cuadrada menos EH cuadrada, que es estrictamente mayor que EF al cuadrada menos EK al cuadrado, por la desigualdad que tenemos en esta parte de acá. Entonces estamos quitando un pedazo mayor, entonces obtenemos esta parte. Pero la diferencia de estos dos cuadrados, que es EF cuadrada menos EK cuadrada, es precisamente KF al cuadrado, por lo que HC es más grande que KF, pero HC es la mitad en longitud del BC y KF es la mitad en longitud del GF, es decir, el segmento BC es más grande que el segmento GF. Entonces, así que tenemos que la AD es la más grande y la GF es la más pequeña. Y si aquí trazo otra más lejos, pues esta va a ser más pequeña que esta. Ok, y va el recíproco. Supongamos ahora que tenemos BC una cuerda mayor que la FG. Estamos afirmando entonces que BC está más cerca del centro que la cuerda FG. Entonces aquí tenemos nuestras dos cuerdas y estamos suponiendo que esta cuerda BC es más grande que esta cuerda AG. Nuevamente tomemos las perpendiculares a cada una de estas cuerdas que ya sabemos que van a pasar por los puntos medios. Entonces aquí tenemos EH y aquí tenemos EK y tracemos los segmentos de recta que son radios EB y EF. Bueno, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos que el cuadrado de BH es más grande que el cuadrado de FK, porque si esta es mayor que esta, pues su mitad, que es la BH, es mayor que la mitad de la FG, que es simplemente FK. Pero si BH es mayor que FK, su cuadrado también va a ser mayor que el cuadrado del FK. Como consecuencia del teorema de Pitágoras, el cuadrado de BE es el cuadrado de BH más el cuadrado de EH. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el cuadrado de este es igual al cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto. Y de manera análoga tenemos que el cuadrado de F es igual al cuadrado de K más el cuadrado de FK. Por ende, el cuadrado de EH no es otra cosa que el cuadrado de EB menos el cuadrado de BH. Pero el cuadrado de BE es lo mismo que el cuadrado de EF y el cuadrado de BH queda igual. Pero EH es más pequeño que EK. Y entonces tenemos que EF cuadrada menos BH cuadrada es mayor que F cuadrada menos FK al cuadrado. Entonces así obtenemos nuestra desigualdad porque nuestra cuerda era la BH más grande que la FK. Estamos quitando aquí un pedazo mayor. Se me está cambiando a donde no quiero la página. Déjenme ver, aquí está. Entonces el BH es más grande que, el BH es más grande que el FK. Entonces aquí debe estar al revés porque estoy quitando un pedazo más grande. Entonces EH es menor que EK. Aquí están al revés estos signos de desigualdad. EH cuadrado es
menor que k cuadrado, es decir, la cuerda BC está más cerca del centro que la cuerda GF si BC es más grande que GF. Y con eso concluiríamos nuestra demostración. Entonces aquí hay 2 errores de dedazos, tómenlo en cuenta, esta desigualdad y por ende esta otra están mal. Vamos a corregirla en las notas. Bueno, ya lo corregimos. Estaba mal este signo. ¿Por qué? Porque BH es mayor que FK. Entonces le estoy quitando un pedazo más grande. Es decir, este es H es más pequeño. Entonces, la BC está más cerca que la GF, que era precisamente lo que queríamos demostrar. Qué bueno que se dieron cuenta que tenía al revés este símbolo. Muy bien. Ahora, nuestro siguiente teorema. La recta perpendicular al diámetro de un círculo en su extremo cae fuera del círculo y en ella y la circunferencia no, entre ella y la circunferencia no se puede trazar otra recta, o lo que es lo mismo, la circunferencia del círculo pasa entre la perpendicular y otra recta, que con el diámetro forma un ángulo agudo, cuán grande se quiera, o la que forma con la perpendicular un agudo por pequeño que sea. En otras palabras, nos están diciendo que la recta tangente a una circunferencia es perpendicular a un diámetro del círculo. Eso es lo que nos está diciendo este teorema 16 y lo vamos a utilizar posteriormente cuando construyamos la función trigonométrica tangente a partir del círculo trigonométrico. Entonces consideremos nuestro círculo ABC que tiene por diámetro a la circunferencia AB y centro en un punto D. ¿Qué estamos afirmando? La recta perpendicular al diámetro AB en el extremo A solamente va a tocar en A al círculo. El resto de la circunferencia cae, perdón, el resto de la recta cae fuera de la circunferencia. ¿Cómo mostramos esto? Entonces consideremos nuestro círculo ABC que tiene por diámetro a la recta AB. Si la perpendicular al diámetro cayese dentro de la circunferencia, entonces al prolongarla suficiente tendríamos una cuerda que pasa por algún punto de la circunferencia. Vamos a suponer que pasa por el punto, como son 3 puntos arbitrarios en la circunferencia. Bueno, A y B son un diámetro, el tercero es un arbitrario. Vamos a suponer que esa toca en un punto C a nuestra circunferencia. Entonces tenemos la cuerda AC. Entonces vamos a trazar ahora el radio de C. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos aquí que como D es el centro y A, B y C son puntos en la circunferencia, pues en particular sus radios son iguales, es decir, DA, DB y DC son iguales. Vamos a quedarnos con DA y DB ya que tenemos la cuerda AC. Entonces, fíjense que aquí se ha formado un triángulo isósceles. Pero si tenemos un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales entre sí. Pero estamos diciendo que la recta AC, por hipótesis, es perpendicular al diámetro AB. Entonces, este ángulo es recto, este ángulo es recto, y por lo tanto la suma de los ángulos interiores del triángulo ACD es estrictamente mayor que 2 rectos. Pero en la geometría euclidiana
ya demostramos en la parte de paralelismo, o como consecuencia de los criterios de paralelismo, que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es igual a 2 rectos. Entonces acabamos de llegar a un absurdo. ¿De dónde viene el absurdo? Pues de suponer que la recta tangente tiene algún punto adentro del círculo, porque si tiene algún punto adentro, pues simplemente lo prolongamos y la tangente coincidiría con esta cuerda, lo cual no es posible. ¿Ok? Entonces, la perpendicular al diámetro es una recta tangente y solo toca la circunferencia en el punto A. Ahora, ¿qué más afirmamos? Que entre la perpendicular y la circunferencia no se puede tirar otra recta que no corte a la circunferencia, ya que si se pudiera trazar otra recta, FA, entonces, pues tomo mi circunferencia, tengo la recta AE, que es perpendicular, tengo otra recta AF, y pues, ¿qué podemos hacer? Pues me fijo en el centro del círculo y tomamos la recta perpendicular a este segmento que pasa por el punto D. Entonces, por hipótesis, AE es perpendicular y este ángulo, el ADAF, es no recto. Entonces, pues aquí tendremos una que sí forma un ángulo recto, es decir, el ángulo DGA estamos suponiendo que es un ángulo recto. Entonces, este ángulo es recto, este ángulo es agudo, pero el punto G, por nuestra hipótesis, estamos suponiendo que está en la recta F que cae fuera del círculo. Entonces hay un punto en el segmento de G, llamémoslo H, que está en la circunferencia. Ah, muy bien. Entonces, DG es lo mismo que DH más HG, pero DH y DA son iguales porque son radios del mismo círculo. Entonces, DH más HG es lo mismo que DA más HG. ¿Ok? Entonces, este DA más este otro pedacito HG. Es decir, estamos diciendo que el lado de G es mayor que el lado de A. Y por un lado, DA es mayor que DG y por otro lado, acabamos de ver que DG es mayor que DA. Pero entonces, por el principio de tricotomía, no puedo tener simultáneamente estas dos desigualdades. ¿De dónde viene la contradicción? Pues de suponer que esta línea recta AF es totalmente exterior al círculo ABC. Uh-huh. Ah, qué bonito. Al ser este recto, este cateto es mayor que este. Y por las desigualdades de distancia, pues este también es mayor que este. Totalmente absurdo. Muy bien. En particular, la recta perpendicular tirada al diámetro de un círculo en su extremo toca el círculo y la recta que toca el círculo lo toca en un solo punto, es decir, es la recta tangente. Desde un punto dado, dibujar una línea recta tangente a un círculo dado.
Y aquí, bueno, falta agregar un pequeño detalle. Desde un punto dado, dibujar una línea recta tangente a un círculo dado, pues debe decir por un punto exterior al círculo. Por eso aquí ya en la hipótesis es sea A el punto dado fuera del círculo BCD, ya que si fuera interior, cualquier recta que esté tomando va a cortar al círculo en dos puntos. Entonces, el punto lo tengo que tomar afuera para que solamente toque. ¿Qué afirmamos? Pues que siempre podemos trazar una tangente al círculo BCD que pase por el punto A. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, consideremos nuestro círculo BCD, tomemos un punto A fuera del círculo BCD y fijémonos en el centro E de nuestro círculo azul BCD. Consideremos ahora el segmento de recta AE que va a cortar en un punto D a nuestro círculo azul. Ahora, con centro N, tracemos un círculo que pase por el punto A. A este círculo vamos a llamarlo AFG. Entonces, ya estamos teniendo aquí este otro círculo. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a trazar la perpendicular DF, vamos a trazar la perpendicular DF al círculo BCD. Ok. ¿Qué hice? Así, me regresé. Entonces trazamos de F perpendicular a esta recta por el punto D y con lo que acabamos de ver en el teorema anterior, esta es una tangente. DF es una tangente al círculo BCD en el punto D. Ahora vamos a hacer otro trazo. Vamos a trazar el segmento que une el punto E con el punto F y vamos a ver en dónde este segmento corta a la circunferencia BCD. Bueno, entonces, ya que hicimos eso, vamos a trazar la recta que pasa por A y B. Entonces, ¿qué está pasando? Pues como E es el centro del círculo AFG, pues entonces todos sus radios son iguales, es decir, EA y EF son iguales. Por otro lado, E también es el centro del círculo BCD. ¿Eso qué significa? Que EB y ED son iguales. ¿Ok? Pero estamos suponiendo además que DF es perpendicular a ED y que AB es perpendicular a EF, es decir, el triángulo EAB y el triángulo EFD son triángulos rectángulos, pero si tengo dos triángulos rectángulos con dos lados iguales, como consecuencia del teorema de Pitágoras, el tercer lado también es igual y mis dos triángulos son congruentes, ¿sí? O bien, fíjense en estos dos triángulos que tienen en común el ángulo BED. Entonces, por lado, ángulo, lado, si no quieren aplicar teorema de Pitágoras, pues nuevamente tienen que sus dos triángulos son congruentes y concluyen así. Ok, estaba diciendo algo mal. No puedo aplicar Pitágoras porque solamente sé que estoy tomando una tangente, a saber la DF perpendicular al ED, pero todavía no sé que el AB sea perpendicular
al EF, es lo que quiero demostrar. Entonces, si tenemos ya este ángulo común, el BED, entonces por lado, ángulo, lado, que es igual a lado, ángulo, lado, los dos triángulos son congruentes y si los dos triángulos son congruentes, los ángulos correspondientes son iguales, es decir, el ángulo ABE es igual al ángulo EDF, que es precisamente un recto como esperábamos demostrar. Si una recta toca un círculo y se dibuja una recta desde el centro hasta el punto de contacto, la recta dibujada será perpendicular a la tangente. Toque la recta DE en el punto C al círculo ABC y suponemos que F es el centro del círculo ABC. Lo que se está afirmando es que las rectas FC y DE son perpendiculares. En otras palabras, tenemos nuestro círculo ABC. Trazamos la recta que va de D a E y que es tangente al círculo en el punto C. Y ahora consideremos el centro del círculo ABC, que es el punto F. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero pues vamos a trazar la recta que pasa por F y por C. ¿Qué queremos demostrar? Que el ángulo ECF es igual a un recto. Bueno, va por contradicción de nuevo. ¿Qué pasa si FC y DE no fueran perpendiculares? Pues sabemos que dado una línea recta y un punto en el plano, dentro o fuera de la recta, siempre es posible trazar una perpendicular a la recta dada por el punto dado. Llamemos a esta recta BG. O sea, aquí estamos suponiendo que la recta FBG es perpendicular a la DE con B, un punto en nuestra circunferencia ABC. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que el ángulo FGC es igual a un recto. Y tenemos también que el ángulo GCF, por ser GCF un triángulo, tendría que ser un ángulo agudo. Ah, sí, pero en todo triángulo el lado mayor se opone al ángulo mayor. Es decir, el lado FC, que es el opuesto al ángulo recto, es mayor que el lado FG. Oye, pero el lado FG es lo mismo que el FB más el BG, que es lo mismo, por ser radios de la misma circunferencia, que el FC más el BG. Y de nuevo volvemos a obtener este absurdo de que el mayor FC es mayor que FG y también tenemos que FG es mayor que FC. Entonces estamos violando el principio de tricotomía, lo cual es imposible. ¿De dónde viene este absurdo? Pues de suponer que este ángulo de aquí es agudo. Entonces no puede ser posible que este ángulo sea un ángulo agudo. Luego entonces nuestras dos rectas son perpendiculares en el punto C, como esperábamos demostrar. A continuación, si una recta toca un círculo y desde el punto de contacto se dibuja una línea recta que forme ángulos rectos con la tangente, el centro del círculo estará contenido en la recta dibujada. Este es el recíproco del teorema anterior. Entonces, supongamos que la recta de E toca al círculo ABC en el punto C. En ese punto consideremos la perpendicular CA a la recta DE. ¿Qué afirmamos? Pues que el centro del círculo está
en el segmento AC. Bueno, entonces aquí ya estamos suponiendo que es D y se toca a la circunferencia ABC en el punto C. Y vamos a trazar la recta perpendicular a C al segmento DE por el punto C. Entonces estamos afirmando que el centro de este círculo ABC está en esta línea recta. Vamos a hacerlo de nuevo por contradicción. ¿Qué pasa si no estuviera? Entonces aquí tendría yo un punto F en el círculo, que sería el centro, y que no está sobre esta recta. Pues vamos a trazar el radio FC. Entonces ya trazamos el radio FC. Como consecuencia del teorema anterior, FC es perpendicular a la recta tangente al círculo que pasa por el punto C. Es decir, FC es perpendicular a ED. Por lo tanto, el ángulo FCE y el ángulo ACE coinciden porque todos los ángulos rectos son iguales. Ay, pero si F no está en esta línea, entonces el ángulo FCE tiene dos sopas. O es más pequeño que el ángulo ACE o es más grande que el ángulo ACE. De cualquiera de las dos formas nos lleva a un absurdo. ¿De dónde viene el absurdo? De suponer que este punto F no vive sobre esta perpendicular a una línea tangente. Entonces, si tengo una tangente, trazo la perpendicular por el punto de contacto. Esto está determinando un diámetro y el punto medio que vive en este segmento es nuestro diámetro. Bueno, en un círculo el ángulo correspondiente al centro es el doble del ángulo correspondiente a la circunferencia cuando los ángulos tienen como base el mismo arco de circunferencia. Entonces tomemos un círculo ABC con centro en E y vamos a considerar el ángulo central BEC. ¿Qué estamos afirmando? Pues estamos afirmando que el ángulo BEC es el doble del ángulo BAC. Entonces aquí está nuestro círculo ABC con centro en E y nos estamos fijando en el ángulo BEC, que está subtendiendo a este arco BFC. Entonces, ¿qué estamos afirmando? Que si tomamos un punto A fuera de este arco, el ángulo BAC es la mitad del ángulo BEC. Entonces, sea BAC el ángulo en la circunferencia con el mismo arco BC. Y aquí está nuestra tesis. El BEC es el doble del ángulo BAC. Bueno, vamos por partes. Primera parte, vamos a suponer que el punto E es un punto que se encuentra en el interior del ángulo BAC y vamos a trazar la recta que los une. Entonces vamos a trazar la línea que pasa por el punto A, por el centro y por el otro extremo, que sería un punto F. Entonces AEF sería un diámetro de este círculo. Bueno, pero EA y EB son iguales por ser radios de la misma circunferencia. Eso significa que el triángulo EAB es un triángulo isósceles, es decir, el ángulo EAB y el ángulo EBA son exactamente iguales. Pero si sumamos el ángulo EAB más el ángulo EBA más el ángulo AEB, obtenemos
que esto es igual, bueno, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo sería igual a dos rectos, pero esto me estaría dando lo mismo que el ángulo AEB más el ángulo BEF. ¿Por qué? Porque A, E y F son tres puntos colineales con E entre A y F. Entonces, esto de aquí es igual a dos rectos, que es lo mismo que esta parte de acá. Consecuentemente, el ángulo BEF es la suma del ángulo EBA más el ángulo EAB, pero al ser estos dos iguales, el ángulo BEF es dos veces el ángulo BAE. Y de manera análoga podemos proceder en la parte superior y obtenemos que el ángulo FEC es dos veces el ángulo EAC, más si sumamos el ángulo BAE con el ángulo EAC, obtenemos el ángulo BAC. Y por ende el ángulo BAC es la mitad del ángulo BEC. Bueno, eso es así. E estaba en la región comprendida por el ángulo BAC. Y ahora, ¿qué pasa si no lo está? Si el punto E no está en la región comprendida, pues vamos a usar exactamente la misma idea. Trazamos nuestro diámetro AEG. Y entonces trazamos los segmentos de recta, que son radios EB y S. Y tenemos aquí nuestro ángulo BAC y nuestro ángulo BS. Y seguimos afirmando que el ángulo BS es el doble del ángulo BAC. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con el GS. El GEC, por lo visto anteriormente, es dos veces el GAC. Y de manera análoga, el GEB es dos veces el GAB. Entonces, el ángulo BAC es igual al ángulo GAC menos el ángulo GAB. Sustituyendo cada cosa por su igual, pues tenemos que el ángulo BEC es el doble del ángulo BAC, simplemente aplicando el caso anterior. Obtenemos así el resultado deseado. A continuación veremos el siguiente resultado. Este siguiente teorema es muy bonito porque nos está diciendo que en un círculo los ángulos en el mismo segmento son iguales entre sí, por lo que toma sentido una de esas definiciones que nos habían dado al principio de la lista. Entonces tomemos un círculo que pasa por los puntos A, B, C y D. Y en un mismo segmento del círculo BAD, vamos a suponer que están los ángulos BAD y BED. Entonces lo que estamos afirmando es que estos dos ángulos BAD y BED son iguales. Entonces aquí estamos tomando un segmento, una cuerda en el círculo, la BD. Estamos tomando del mismo lado del círculo los puntos A y E. ¿Qué es lo que estamos afirmando? Pues estamos afirmando que el ángulo BAD y el ángulo BED son exactamente iguales. Y lo único que vamos a hacer es aplicar el teorema anterior. Para eso lo que tenemos que hacer es considerar el centro F del círculo que pasa por estos puntos. Y vamos a suponer por un momento que el segmento BAD, o sea, este segmento
es mayor que este pedazo. Y entonces nos fijamos ahora en los radios FB y FD. Entonces, como consecuencia del teorema anterior, como están compartiendo esta cuerda, a saber, la BD, pues tenemos que el ángulo BFD es el doble del ángulo BAD, sin importar en qué parte esté ubicando A, siempre y cuando esté de este lado, ¿ok? Y lo mismo me está pasando para el BED, pero si el ángulo BAD es la mitad del BFD y el ángulo BED es la mitad del BFD, mitades de cosas iguales son iguales entre sí. Entonces, es decir, el BAD y el BED son iguales. ¿Y qué pasa si quedan del otro lado? Bueno, si quedan del otro lado de la cuerda BD, chispas, y entonces ahora, ¿qué necesito hacer para demostrar que el ángulo BAD y el ángulo BED siguen siendo iguales? Pues tomo un punto que esté del lado opuesto de A y E con respecto al segmento BD. A ese punto va a ser C y voy a pedir que AFC sea un diámetro de la circunferencia. Bueno, entonces estamos haciendo esta hipótesis como consecuencia de lo que ya demostramos anteriormente. El ángulo BAC y el ángulo BEC son iguales porque el doble del ángulo BAC, que es este que quedó con violeta y luego con rojo, es el ángulo BFC. Y de la misma manera, el doble del ángulo BEC, que ahora quedó en verde y rojo, es el ángulo BEC. Por lo tanto, el ángulo BAD es el ángulo BAC más el ángulo CAD. Pero esto es lo mismo que el ángulo BEC más el ángulo CED. Pero el BEC más el CED es precisamente el ángulo BED, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, este resultado es consecuencia para esta parte del teorema anterior y de la parte que ya habíamos demostrado, porque ya lo habíamos demostrado si nuestro punto está de este lado, para estos ángulos. O sea, simplemente tuvimos que hacer un trazo auxiliar. Como consecuencia de este teorema, tenemos lo que se conoce como el teorema de Tales. El teorema de Tales nos dice que si en un círculo ABC, AC es un diámetro y B es cualquier otro punto que no esté en ese diámetro en nuestra circunferencia, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo con ángulo recto en el punto B. Entonces, esta es la consecuencia. Y además, en todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana correspondiente a la hipotenusa, es siempre la mitad de la hipotenusa. Entonces, dos muy bonitos resultados. Otro colorario, la circunferencia circunscrita a todo triángulo rectángulo, su radio siempre es igual a la mitad de la hipotenusa. Y su circuncentro se ubica
en el punto medio de la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, el triángulo, tengo el triángulo y aquí está la circunferencia circunscrita y este punto es el circuncentro. Entonces, el teorema de Tales puede aplicarse para trazar líneas tangentes a una circunferencia dada por un punto D fuera de ella. ¿Por qué? Porque si tenemos un punto E, que es el centro, y un punto D arbitrario fuera de la circunferencia ABC, pues trazamos simplemente la línea recta que une el centro con el punto D, nos fijamos en su punto medio, con este punto como centro trazamos un arco de circunferencia, bueno, una circunferencia que cortará en los puntos G y H a nuestra circunferencia original. Pero por el teorema de Tales, el ángulo EGD es recto y por ende GD y también DH son rectas tangentes al círculo ABC que pasan por el punto D. Último teorema de esta parte. Los ángulos opuestos de una figura cuadrilátera inscrita en el círculo son iguales a dos rectos. Y aquí ya viene una serie de teoremas que nos hablan de figuras inscritas o circunscritas a círculos. Entonces ya nos aleja un poquito, pero este resultado me gusta mucho, así que lo vamos a estudiar poquito. Y hasta aquí, ahora sí, van a llegar nuestros teoremas de círculo, porque todavía nos falta ver semejanza, trigonometría, números complejos y ya estamos en la semana 6. Rebasamos la mitad del trimestre. Eso siempre me pone, neuras, porque siento que nunca me va a alcanzar el tiempo. Bueno, consideremos el círculo ABCD y vamos a inscribir la figura cuadrilátera ABCD. Entonces, sus ángulos opuestos son iguales a dos rectos. Entonces, aquí está nuestro cuadrilátero e inscribimos esta figura. Entonces, trazamos las cuerdas AC y BD. Entonces, ahora nos fijamos en el triángulo ABC. Entonces, en el triángulo ABC sabemos que la suma de sus ángulos interiores es precisamente igual a dos rectos. Entonces, el ABC más el más el ACB más el BAC suman precisamente dos ángulos rectos, pero sabemos que el CAB y el CDB están sobre el mismo segmento BC. Y en el teorema anterior dijimos que si los dos estaban sobre el mismo segmento y del mismo lado del segmento, entonces este ángulo, el BAC, y este otro, el BDC, son iguales. Bueno, entonces este cafecito y este son iguales. Bueno, pero de la misma manera, el ángulo BCA está sobre el segmento AB, como lo hace el ángulo BDA. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos otro par de ángulos iguales, a saber el BCA y el BDA, que hemos marcado aquí con verdecito. Y entonces, si los sumamos, este con este, pues me da lo mismo que la suma de estos dos, pero la suma de este, por ser los ángulos interiores de un triángulo, suma dos rectos. ¿Eso qué significa? Pues significa que el ángulo ABC más el ángulo CDA suman precisamente dos rectos. Y de la misma forma, ya que solo son lados arbitrarios, pues tenemos que el BAD más el DCB suman también dos rectos. ¿Ok? Entonces, estas son propiedades que empiezan a cumplir los cuadriláteros. Y bueno, a los que les gusta la geometría, en el curso de Geometría 1, pues empiezan a estudiar toda esta serie de hermosas y preciosas
propiedades de los cuadriláteros inscritos en círculos. Cuando podemos inscribir un cuadrilátero en un círculo, que no siempre es posible, decimos que tenemos un cuadrilátero cíclico. Entonces, si los 4 vértices de un cuadrilátero convexo están sobre la misma circunferencia, se dice que el cuadrilátero es cíclico. Muy bien. El teorema 22 nos dice que si un cuadrilátero es cíclico, entonces sus ángulos opuestos son suplementarios. Sin embargo, el recíproco también es cierto. Un cuadrilátero es cíclico si y solo si sus ángulos opuestos son suplementarios. O sea, es mucho más fuerte que lo que se está enunciando antes. Y el recíproco, que no viene en esta parte de los elementos, sino vienen por otro lado, es como sigue. Entonces, supongamos que los ángulos opuestos de un cuadrilátero son suplementarios. A saber, el ABC es suplementario al CDA. Y con eso lo que estamos diciendo es que este ángulo rojo y este ángulo verde suman 2 rectos. Pero A, B y C determinan un triángulo. Y si determinan un triángulo, pues ¿qué podemos hacer? Tomamos la mediatriz a uno de los segmentos, nos fijamos en dónde intersecta el círculo, tenemos un diámetro y el punto medio de ese diámetro sabemos que es el centro del círculo, que pasa por estos 3 puntos. Y vamos a suponer por un momento que nuestro punto D no viviese en este círculo. O sea, de nuevo vamos a proceder por contradicción, pues si no vive en este círculo, pues podemos tomar, por ejemplo, el segmento que va de D a A, igual podría ser el que va de D a C, y este va a cortar en un punto D' a nuestro círculo que pasa por A, B y C. Y tomemos el segmento que une C con D'. Y entonces, ¿qué está pasando? Según vimos en la parte anterior, el ángulo ABC más el ángulo AD'C suman 2 rectos, pero también el ABC con el ADC suman 2 rectos. Y respecto al triángulo D'DC, el ángulo AD'C es externo al ángulo D'DC. Por lo tanto, el AD'C es mayor que el D'DC, lo cual es absurdo porque ABC más AD'C es lo mismo que ABC más ADC, es decir, AD'C y ADC son ángulos iguales. ¿De dónde viene la contradicción? De suponer que el punto D estaba fuera de este círculo. De igual manera, si yo supongo que este punto queda dentro y prolongo el lado hasta que toque D', ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener ahora que el ángulo AD'C es el interior al triángulo DD'C y el ADC es el exterior. Por un lado son iguales, ya que por un lado es la hipótesis y por otra parte es el teorema anterior. Y por otro lado, al ser uno externo y otro interno, uno es más grande que el otro, lo cual es absurdo. Luego entonces, si la suma de estos 2 ángulos es 2 rectos, tenemos un cuadrilátero cíclico. Entonces ya tenemos un método para determinar cuándo podemos inscribir un cuadrilátero en un círculo. Y estos ya son teoremas que se conocen como teoremas de geometría moderna. Pero eso se queda en otro curso. Con este teorema de aquí terminamos nuestra parte que vamos a estudiar de teoremas del círculo. Para terminar el libro 3 de los elementos de Euclides todavía nos faltarían otros, creo que otros 10 o 12 teoremas,
pero ahora sí ya tengo todo lo que necesito para el estudio del círculo trigonométrico. Me habían faltado las tangentes, por eso agregamos estos teoremas más. Espero que les haya gustado. Hasta luego.